Hay muchas curiosidades y cosas extrañas en la tierra de los muertos, pero por la que nunca se callan los viajeros y exploradores ebrios es de las colosales estatuas que se alzan en las arenas de Nejecara. En las tabernas de Aldorf es común oír descripciones de gigantes de piedra tan vastos que parecen rozar las nubes. La mayoría de estas historias pueden ser descartadas como invenciones de hombres que han visto demasiado sol y muy poco sentido común. Algunas de estas estatuas no permanecen inmóviles, y es ahí donde termina la exageración y comienza el problema. Según los fragmentos de inscripciones y tablillas recuperadas en las ruinas de Nejecara, estos colosos son conocidos bajo un término que aparece con frecuencia: constructos. Su origen no es único ni sencillo. Según las fuentes más antiguas, fueron creados en una era donde los dioses de Nejecara aún caminaban entre sus fieles, entregados como guardianes para proteger la tierra de amenazas que ni siquiera los propios nejecarianos comprendían del todo. Demonios, entidades del caos y otros males que los textos apenas se atreven a nombrar. Otros, sin embargo, son obra de manos humanas, o más precisamente de aquellos que los nejecarianos consideraban humanos, los necrotectos, artífices y sacerdotes de una disciplina que mezcla arquitectura, magia y una preocupante falta de escrúpulos. Desarrollaron rituales complejos mediante los cuales el alma de un gran guerrero podía ser ligada a una forma de piedra, oro o hueso. De este modo, incluso en la muerte, servían, desprovistos de voluntad propia pero no de propósito, una eternidad de obediencia. En la actualidad poseemos registros, aunque fragmentarios, de múltiples de estos tipos de constructo. Algunos han sido observados en combate, otros solo descritos en ruinas o representaciones y unos pocos mencionados únicamente en textos, que por razones comprensibles rara vez son consultados. Los constructos llamados acechantes sepulcrales son descritos con frecuencia por los saqueadores de Nejecara como ese bastardo escurridizo. Según los registros recuperados, estas entidades fueron originalmente creadas para marcar y custodiar las fronteras de los dominios de los antiguos reyes. Con el paso de los siglos, muchos de ellos fueron sepultados por el desierto, donde permanecen hasta el día de hoy ocultos bajo las dunas cambiantes. No hay forma de confundirlos. Torso humano coronado por un cráneo cuyos ojos emiten una tenue luz mortecina, unida a un cuerpo serpentino. Permanecen inmóviles bajo la arena durante largos periodos, indistinguibles del propio terreno, hasta que detectan la presencia de intrusos. Entonces atacan. Emergen súbitamente desde el suelo, empalando a sus víctimas con alabardas ornamentadas antes de que éstas comprendan siquiera el peligro. Pero su verdadera amenaza no reside en su destreza marcial, sino en el poder arcano que portan: la capacidad de transformar en arena a todo aquel que sostenga su mirada. Las víctimas no mueren de forma convencional, se deshacen, reducidas a pilares de arena que el viento dispersa sin dejar rastro. Los textos rituales sugieren que estos constructos son activados mediante prácticas particularmente elaboradas. Los restos de un guerrero nejecariano irrecuperable son reducidos a polvo y esparcidos en el desierto bajo la luz de la luna, junto con los ojos de una criatura conocida como cocatriz del desierto. Mediante este proceso, el alma del difunto queda ligada a uno de estos cuerpos pétreos condenado a patrullar eternamente. Los acechantes sepulcrales se desplazan bajo la arena con la misma facilidad que sobre ella, detectando vibraciones en la superficie y preparando emboscadas imposibles de anticipar. Incluso una mirada fugaz puede resultar suficiente para iniciar la desintegración de un miembro. Existen relatos de supuestos métodos para enfrentarlos. Algunos aventureros afirman que pueden ser engañados mediante superficies reflectantes, forzándolos a sucumbir ante su propio poder. Otros sugieren la decapitación como método más fiable. Ambas opciones presentan inconvenientes evidentes. En particular, se recomienda evitar el contacto visual incluso con la cabeza cercenada, ya que según sus múltiples informes, los ojos del constructo conservan parte de su poder incluso tras su destrucción. Uno de los constructos más reverenciados de Nejecara son los Ushabtis, guardianes eternos de la necrópolis y cámaras funerarias. Estas estatuas son erguidas a imagen de los dioses del antiguo panteón nejecariano y permanecen inmóviles durante siglos, apostados en corredores de pirámides y perímetros sagrados. En tiempos de intrusión o guerra, los sacerdotes funerarios las despiertan mediante complejos encantamientos, tras lo cual descienden de sus pedestales con el lento crujir de la piedra y avanzan hacia el enemigo. Su presencia resulta sobrecogedora. En vida, los ejércitos de Nejecara marchaban con renovado fervor al ver a estas figuras combatir a su lado, pues eran consideradas encarnaciones físicas de sus dioses.
Las formas que adoptan los Ushabti reflejan las representaciones divinas más antiguas, aquellas en las que las deidades tomaban aspecto de bestias del desierto. Tallados en piedra, mármol o materiales más exóticos como el jade y adornados con oro y gemas, los Ushabti son receptáculos cuidadosamente preparados. A diferencia de otros constructos, las almas que los habitan no son elegidas al azar. Solo los guerreros más valerosos y dignos son considerados aptos de tal honor. El propio término Ushabti se traduce como elegidos de los dioses. Los llamados golems escorpión son constructos diseñados tanto para la guerra como para la custodia de los secretos más profundos de Nehekhara. Están compuestas de piedra, metal o hueso y otros materiales menos identificables y yacen enterrados bajo la arena durante generaciones, completamente inmóviles, hasta que son requeridas. Entonces emergen con violencia desde el subsuelo, impulsadas por sus múltiples patas, en una explosión de arena que suele preceder a una muerte rápida y desordenada. Su forma imita a los escorpiones gigantes de la mitología nehekariana, criaturas que según los textos custodian la entrada al inframundo y protegen las almas de los muertos de entidades más voraces que ellos. En combate, los golems escorpión son excepcionalmente eficaces. Sus pinzas poseen fuerza suficiente para partir a un hombre en dos. Cada golem escorpión actúa también como sarcófago. En su interior yace el cuerpo momificado de un antiguo sacerdote funerario, generalmente uno que ya ha caído en el llamado sueño de los muertos o ha perecido en batalla. Sus restos son sellados dentro del constructo y una fracción de su espíritu es retenida y utilizada como fuente de energía. Dicho residuo espiritual no solo anima al constructo, sino que además le confiere una notable resistencia frente a la magia, disipando o absorbiendo ataques arcanos con preocupante eficacia. El proceso de activación es, según todos los registros, extremadamente complejo, llevado a cabo durante toda una noche bajo estrictos rituales. El más mínimo error puede resultar fatal para el sacerdote o oficiante, ya sea mediante la aparición de enjambres no muertos o manifestaciones espirituales hostiles. Incluso cuando el ritual es ejecutado sin fallos, no existe garantía de éxito. Algunos textos sugieren que Usirian, señor del inframundo nehekariano, retiene deliberadamente las almas de ciertos sacerdotes, negándose a permitir su retorno. Cuando son desplegados en guerra, los golems escorpión se desplazan bajo la arena a grandes distancias, localizando a sus presas mediante vibraciones antes de atacar desde abajo. La aparición súbita de uno de estos constructos surgiendo de las dunas para desgarrar y envenenar es, según múltiples testimonios, una visión que rara vez deja supervivientes. Dominando el campo de batalla por encima de las legiones esqueléticas avanzan los llamados gigantes de hueso, también conocidos en antiguos registros como colosos necrolíticos. Están esculpidas a imagen y semejanza de antiguos reyes y héroes, y actúan como guardianes eternos de necrópolis, valles y enclaves sagrados. En reposo permanecen inmóviles durante siglos, cubiertos de arena y polvo, indistinguibles de los monumentos que los rodean, hasta que algo los perturba. Su origen es objeto de debate entre los eruditos. Las inscripciones más antiguas sugieren que los primeros de estos colosos fueron obra directa de los dioses, dejados como centinelas contra entidades demoníacas. Sin embargo, generaciones posteriores de nehekarianos replicaron estas creaciones, tallándolas en roca viva, acantilados y estructuras funerarias de gran escala. El resultado es un ejército de gigantes que trasciende eras. Muchos de estos constructos presentan formas idealizadas de antiguos héroes. Otros, reflejando la obsesión nehekariana con la muerte, adoptan la apariencia de esqueletos colosales, recubiertos por armaduras ornamentadas de proporciones absurdas. A diferencia de otros constructos, los colosos necrolíticos no requieren activación constante. Las almas de grandes guerreros fueron ligadas a estas estructuras mediante rituales de enorme complejidad, otorgándoles autonomía. Reaccionan por sí mismos ante la presencia de intrusos, despertando sin necesidad de intervención directa. Blanden armas tradicionales de escala descomunal, espadas, arcos o reliquias, capaces de partir un caballero y su montura de un solo golpe. Su avance hace temblar el terreno y su mera presencia es suficiente para quebrar la moral de tropas menos disciplinadas. No es común que se creen nuevos colosos en la actualidad, lo que sugiere que los que aún vigilan Nehekhara datan de épocas remotas. Sin embargo, su destrucción no es definitiva. Los restos son recuperados y reconstruidos, permitiendo que el constructo vuelva a alzarse una vez más. Entre todas las abominaciones animadas por la voluntad de los reyes funerarios, pocas igualan la magnificencia y la brutalidad de las esfinges de guerra de Khemri. Son estatuas con forma de león y avanzan a través del campo de batalla con autoridad aplastante.
como si todo cuanto se interpusiera en su camino no fuese más que polvo destinado a ser barrido. Sus cuerpos poseen una resistencia que desafía toda lógica. Golpes que destrozan murallas apenas logran arrancar chispas de su superficie. Solo el impacto directo de las armas de asedio parece capaz de dañarlas de forma significativa. Todo lo demás simplemente se desvía o se rompe. Sobre sus lomos descansa un ornamentado howdah, que es una montura, donde viajan guardias del sepulcro. Estos guerreros de élite combaten desde la altura con largos arcos. En su origen, estas esfinges fueron concebidas como guardianes de los santuarios más sagrados de Khemri, destinadas a vigilar las cámaras internas donde los reyes dormían su sueño eterno. Con el paso del tiempo, otros soberanos exigieron creaciones similares, hasta que cada gran pirámide de Nehekhara contó con su propio centinela. No existen dos esfinges iguales. Los necrotectos competían entre sí por superar las obras de sus predecesores, dando lugar a variaciones tan letales como inquietantes. Algunas portan colas de escorpión cargadas de veneno. Otras exhalan llamaradas capaces de reducir a ceniza a sus enemigos en segundos. Así como otros constructos, parece que no es común que se creen nuevos, por lo que las que aún están activas son reliquias milenarias que en caso de destruirse son cuidadosamente recreadas. Existen algunos constructos que no fueron concebidos para la guerra, pero cuando lo hacen dejan en claro la grandeza del antiguo imperio de Nehekhara. A estas entidades se las conoce como hierotitanes. A primera vista pueden confundirse con simples estatuas colosales, ídolos de piedra cuya faz ha sido esculpida según la imagen de las antiguas deidades de la muerte de Nehekhara, pero basta permanecer unos instantes bajo su sombra para comprender el error, pues algo en ellos observa. Quienes se acercan demasiado pueden oír susurros o incluso la risa lejana y cruel de dioses olvidados. No es un efecto del viento ni de la sugestión, es la magia que emanan, una presencia densa que parece filtrarse en la mente de los vivos. Originalmente los hierotitanes no eran guardianes ni armas, sino guías. Eran erigidos en las cámaras superiores de las pirámides para cumplir una función sagrada, acompañar el alma del rey en su tránsito desde el mundo mortal hasta el reino de las almas. Para ello eran dotados de dos artefactos de inmenso poder simbólico y arcano. En una mano portan el icono de Petra, un bastón coronado con el símbolo del dios solar. Su luz es una llama espiritual que mantiene a raya a las entidades que acechan el vacío entre mundos. Allí donde brilla, los demonios retroceden. En la otra sostienen la balanza de Osirian, instrumento del juicio final. Según la tradición, es con esta balanza que el alma del rey es pesada, determinando si es digna de reposar entre los honorables o de ser arrojada a las profundidades del inframundo. Ambos objetos están imbuidos de encantamiento cuya magnitud escapa a toda comprensión imperial, y en la guerra esos mismos símbolos se convierten en armas. El bastón puede desatar la luz abrasadora del dios solar, reduciendo a cenizas a quienes quedan atrapados en su fulgor. La balanza, por su parte, libera energías espectrales que adoptan la forma de garras etéreas, capaces, según informes, de arrancar el alma de un hombre sin necesidad de herir su carne. El verdadero secreto del hierotitán no reside en su forma, sino en su núcleo. Encajado en el pecho, yace el cuerpo momificado de un antiguo sacerdote funerario, uno de aquellos que vivieron antes de que el culto mortuorio dominara plenamente los secretos de la no muerte. En vida, estos individuos dedicaron su existencia a la comunión con los dioses, sirviendo a sus reyes no solo en el mundo terrenal, sino preparándose para continuar ese servicio más allá de la muerte. Es su espíritu, atado, momificado y contenido, el que anima al hierotitán. Gracias a ello, la criatura existe en un estado liminal, ni completamente en el mundo de los vivos, ni del todo en el reino de las almas. Es en esencia un puente. A los ojos del hierotitán, se dice, el mundo no es más que un sueño pasajero. Si las esfinges de guerra son los guardianes y los hierotitanes los guías, entonces no sé qué demonios son las necroesfinges. No hay ninguna criatura comparable en los registros imperiales a estas cosas. Son estatuas, sí, pero de una forma que ningún artesano cuerdo habría concebido jamás. Una amalgama de horrores nacidos de las leyendas del inframundo nehekhariano. Poseen el torso y rostro humano, aunque desprovistos de toda humanidad. De sus hombros brotan alas enormes similares a las de los depredadores que, según los mitos, vigilan las almas condenadas. Sus brazos terminan en cuchillas curvas de proporciones monstruosas, capaces de decapitar una criatura del tamaño de un dragón con un solo movimiento limpio. Y en muchos casos una cola de escorpión completa su silueta, como si la criatura no estuviera lo suficientemente armada para la carnicería. Pero lo que realmente la define no es su forma, es su manera de matar. Las necroesfinges no avanzan como otros constructos, cazan.
Se impulsan en largos saltos, planeando brevemente por el aire antes de caer sobre sus presas. Cada golpe de sus cuchillas es metódico. Las antiguas creencias de Nehekhara sostienen que estas criaturas representaban al guerrero definitivo, una combinación de todas las bestias que mantenían el orden en el reino de las almas, pero incluso entre los sacerdotes funerarios hubo quienes las consideraron una aberración, un presagio del desastre. Y según parece tenían razón. Durante un siglo marcado por plagas y hambrunas, los reyes de Nehekhara atribuyeron tales calamidades a la existencia de las necroesfinges, pero ni siquiera entonces se atrevieron a destruirlas. En su lugar ordenaron que fueran enterradas en fosas profundas, ocultas bajo las arenas condenadas al olvido. Allí permanecieron por siglos y milenios, hasta que algo peor las necesitó. Cuando una vasta horda de piel verde descendió sobre Nehekhara, un waj de tal magnitud que incluso Khemri se vio amenazada, fue el propio Setra quien ordenó su despertar. Los sacerdotes funerarios, más temerosos de su rey que de los dioses, obedecieron. Durante una semana entera los rituales resonaron en el desierto y entonces la tierra respondió. Las arenas estallaron en múltiples puntos y de ellas emergieron las necroesfinges. Lo que siguió fue, según todos los relatos, una masacre absoluta. Ni las monstruosas bestias aladas que lideraban a los pieles verdes pudieron resistirlas. Fueron despedazadas, todas. Desde aquel día las necroesfinges volvieron a caminar bajo el sol, convertidas en armas al servicio de los reyes funerarios. Pero hay algo que las distingue del resto de los constructos. A diferencia de los colosos o de los golems, no se cree que estén animadas por el alma de un guerrero, ni siquiera por la de un sacerdote. Los sacerdotes funerarios sostienen una teoría mucho más inquietante, que estas criaturas son movidas por la voluntad de antiguas deidades olvidadas, dioses según se dice, enterrados por sus iguales debido a su naturaleza destructiva. Si esto es cierto, entonces cada necroesfinge es una grieta por la que algo antiguo y furioso logra manifestarse en el mundo mortal. Sea cual sea la verdad, hay un hecho indiscutible. Dentro de cada una de estas criaturas arde un deseo de destrucción que no puede ser saciado. Los encantamientos que las atan a la voluntad de los reyes funerarios no son más que cadenas, y cadenas, como bien sabemos, pueden romperse.